Bueno, muchas gracias a todos, gracias por el saludo, el cumpleaños. 52 no se cumplen todos los días, así que, bueno, muchas gracias. Espero volver para poder cenar con mi familia. Tengo vuelo a las 5 de la tarde y el paro creo que arranca a las 6, así que mientras no lo hagan arriba del avión, está todo bien. Primero que nada, agradecer a Clera, felicitarlos por los 50 años. Me acuerdo hace, no sé ya, pero 15 años por ahí, una charla en Orán, todavía tengo el pin de Clera, y desde ese momento hasta ahora era una reunión en un club con mucha menos gente, así que bueno, evidentemente han tenido un crecimiento importante, vertiginoso, a la par de lo que es el crecimiento del cultivo de legumbres en Argentina. Yo no soy un especialista en cultivo de legumbres, así que me voy a dedicar a lo que es el mercado de granos. Y el título dice Estados Unidos y el teorema de Stoepler-Samuelson. ¿Alguien escuchó alguna vez hablar del teorema Stoepler-Samuelson? Poletti sí. Todos no, pero él sí. Él sí, él sabe todo. Él sabe todo. Bueno, versus los fundamentos del mercado. Vamos a ampliar un poquitito, digamos, ¿qué es el teorema de Stoepler-Samuelson? Yo voy a leer algo que es medio un trabalengua, pero después lo vamos a explicar un poquitito. Dice, en un escenario globalizado, el teorema de Stoepler-Samuelson, y pese a sus limitaciones, está muy relacionado a la realidad. Cuando importamos bienes del exterior que son más económicos, los productos locales no pueden competir y se ven en la obligación de reducir sus rentabilidades, y con ello las rentas de los empleados en el país. Pues pese a que hay un factor concreto que se ve beneficiado, el resto se ven perjudicados, lo que podría acabar perjudicando al primer beneficiado, lastrando la economía. Este es el mejor ejemplo de lo que pasa entre Estados Unidos y China. Estados Unidos fue el mayor impulsor de que China ingresara a la Organización Mundial del Comercio. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense que después de la Segunda Guerra Mundial surgen dos liderazgos, Estados Unidos como país democrático, occidental, capitalista, y del otro lado estaba la Unión Soviética como un país, más bien una autocracia socialista. Bueno, surge Estados Unidos como líder, y del otro lado estaba China, que era un comunismo, que quería tratar de llevar del comunismo al resto del sudeste asiático, y en algún momento trató de imponerlo, por ejemplo, a Vietnam. Entonces Estados Unidos, que venía con todo el poderío del triunfo de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo después de que Estados Unidos se involucrara, lo que dice es, no, si hay un país como Vietnam que no quiere ser comunista, yo por ser el país líder voy a ayudarlo a que no lo sea. Entonces se involucra en la guerra de Vietnam, estuvo 10 años involucrado en la guerra de Vietnam, para tratar de que Vietnam no sea colonizada por el comunismo de Mao, que estaba muy en boga en China. Claro, si en el año 2000 China dice, su presidente en ese momento era Deng Xiaoping, el que lleva a China al capitalismo, si en ese momento dice, bueno, yo quiero ser un país capitalista, ¿quién mejor que Estados Unidos para impulsar eso? Porque ahí Estados Unidos es donde renueva sus votos de decir, estamos en lo correcto. O sea, estamos en el modelo que el mundo tiene que llevar adelante. Ingresa China a la OMC. El resto es historia, ya lo conocemos. ¿Cuál es el problema? Que China es mucho más competitivo que Estados Unidos produciendo bienes. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente lo que tienen es una gran ventaja, que no están aburguesados. Es como pasa en la Argentina. Vos en la Argentina querés contratar un albañil argentino para que te haga tu casa, no hay. Y no, yo argentino no voy a ser albañil. ¿Quiénes son los que están en la construcción? Los paraguayos generalmente. Entonces, pero claro, ¿no? Yo no, si soy argentino, ¿cómo voy a trabajar de albañil? Pero después nos vamos a Europa y somos ingenieros y laburamos de bartenders, ¿no? o de mozos, pero en Argentina no. Estados Unidos lo mismo, yo no voy a trabajar a destajo. Ahora, en China, que era un país hiperpobre, cuando de golpe viene un presidente y le dice, vos comés cuando podés, ¿te gustaría comer todos los días? ¿Y las 4 comidas? El chino dice, ¿a quién tengo que matar? A nadie. Lo que tenés que es laburar a destajo, cama caliente. O sea, vos trabajás, cuando termina tu turno vas, despertás a tu compañero, ese compañero que está en la cama, te deja la cama caliente, vos te dormís, ese va a laburar y así. Entonces ganó una competitividad tremenda. Del otro lado, en Estados Unidos, se encontraban que un tipo que era un ejecutivo, ganaba $10.000 por mes,
se encontró con que los televisores cada vez valían menos, todo lo que es la parte de tecnología, pero si tenía que cambiar la cama también, la pilcha valía menos, todo valía mucho menos. Entonces esos $10.000 le rendían mucho más. Esa es la ventaja del teorema Stoper-Samuelson. ¿Cuál es la desventaja? Que en algún momento vino el dueño de la compañía y te dijo, che, mirá, ¿sabes qué? Te voy a tener que bajar el sueldo de $10.000 a $8.000. ¿Y qué pasó? Y no podemos competir con los productos chinos. Bueno, no importa, la ventaja la sigo teniendo. Al año siguiente vuelve y te dice, ¿sabes qué? Te tengo que bajar de $8.000 a $6.000. ¿Y qué pasó? Y no podemos competir con los productos chinos. Y al tercer año te echa. Te quedaste sin trabajo. Eso es lo que le está pasando a Estados Unidos. Y Estados Unidos es el país más líder del mundo, entonces está perdiendo centralidad. Alguien tiene que hacer algo. Alguien tiene que cambiar esto. Y ese alguien claramente es, en este caso, Donald Trump. Ahora bien, si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, ¿dónde empieza este cambio? ¿Con Donald Trump en 2018? No. Este cambio empieza con el cambio de siglo, con el cambio de milenio, allá por el año 2000, con dos grandes desafíos para Estados Unidos. El primero es este. Yo soy medio desvolado para acordarme de dónde estoy, las fechas, ¿no? No me acuerdo de mi cumpleaños de casualidad. Pero bueno, mis hijos me dicen, ¿te tenías que ir a una charla el día de tu cumpleaños? No me acordé, papá, 10 de junio, dale. Bueno, está bien, pero vuelvo, después salió el paro, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente dónde estaba acá, cuando pasó esto. Yo venía saliendo del subte en Buenos Aires, yendo a la oficina, me llaman de Novitas y me dicen, hay atentados en Estados Unidos, las Torres Gemelas, qué sé yo. Yo, es el Día de los Inocentes. Colgué el celular, me acuerdo, hice así con la tapita, porque era un StarTAC en ese momento, y me fui a la oficina, pero venía caminando por la calle Lavalle, y veo un café con la gente amontonada ahí, y cuando me voy acercando, veo la imagen esta. Me acuerdo perfectamente dónde estaba. Y lo primero que pensé, también me lo acuerdo, bueno, si a Estados Unidos le pasa esto, ¿qué nos queda a nosotros? Lo que Estados Unidos mostró en ese momento es que empezaba a ser vulnerable. Un país que era, digamos, totalmente invencible, empezaba a ser vulnerable. Vulnerable desde el punto de vista de sus defensas, digamos, de sus fronteras. El otro hito importante fue el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio. Todos nos acordamos, sobre todo los que somos un poquito más grandes, que el impacto del atentado de las Torres Gemelas fue el 11 de septiembre del 2001. Ahora, ¿alguno de ustedes se acuerda cuándo fue el momento en que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio? No, ¿no? ¿Adrián? Fue completo, ¿eh? Vos no necesitas un chat, yo necesito un ChatGPT, un Gemini, no, te necesito a vos, todo el tiempo. Esto fue el 11 de diciembre del 2001, 2 meses después. El impacto de las Torres Gemelas es violento, porque lo sentimos ahí in situ, no es mediático. Ahora, el impacto del ingreso de China a la OMS lo estamos empezando a ver ahora, con las decisiones que Estados Unidos está tomando. Pero bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los efectos, las consecuencias de todo esto que, digamos, que se dio? ¿A dónde apunto para que funcione esto? ¿A Poletti? A ver, mirá, tenés razón. Ahí va, bien. ¿Cuáles son los efectos? Bueno, básicamente los efectos son los siguientes. Si nosotros miramos este gráfico que te muestra, bueno, ahí está un poco recortado, pero te muestra la deuda que Estados Unidos tiene respecto de su PBI, lo que vamos a ver es que tuvo una deuda del 100% a la salida de la Segunda Guerra Mundial, después tuvo un periodo de expansión económica muy fuerte, con una deuda bajando. Tuvimos un periodo en donde empezó a recuperar, después bajó, pero acuérdense de la crisis de las hipotecas subprime en 2008, ahí la deuda empieza a subir, ¿no? La economía se empieza a endeudar en Estados Unidos y actualmente estamos igual que cuando salimos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tiene una deuda respecto de su PBI del 100%, pero lo peor es que se espera que para el 2055 esa deuda sea al 156%. Y la pregunta es, ¿cómo lo evitamos? ¿Cómo evita Estados Unidos que esto ocurra?
Entonces, Donald Trump tiene una gorrita, una cap colorada que dice Make American Great Again. O sea, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Y eso ya te muestra una cierta debilidad, porque te está diciendo, hagamos a Estados Unidos grande de nuevo. Quiere decir que no lo es ahora y no. En este contexto no. ¿A dónde quiere ir Trump? Trump quiere ir a la época de John Fitzgerald Kennedy, a la de Ronald Reagan, que particularmente creo que fue uno de los mejores presidentes de la historia de Estados Unidos, inclusive a la de Bill Clinton más recientemente, más contemporáneamente, en la década del 90. No ahora. Ahora es un problema. ¿Y por qué la deuda, en vez de bajar, la proyección para el 2055 sigue subiendo? Bueno, básicamente porque Estados Unidos tiene un problema. Juan Pablo creo que algo de eso comentó hoy. Estados Unidos tiene, yo lo voy a poner desde el otro punto de vista, mirándolo desde el otro lado. Estados Unidos tiene un problema. En el 2010, exactamente igual en ese momento a la población argentina, Estados Unidos tenía 40 millones de habitantes de 65 años o mayor a 65 años. Para el 2020 eran 56 millones, para el 2030 van a ser 71 millones y para el 2070 van a ser 100 millones de personas. 100 millones de personas de más de 65 años que todavía seguramente tienen mucho más para aportar, pero se quieren jubilar, ya trabajaron mucho tiempo, y lo que no tiene es población económicamente activa. Población, digamos, un recambio generacional que pueda laburar para sostener a esa gente. Quizá la inteligencia artificial empiece a llenar esos huecos. Hoy la gente no quiere tener hijos, no solo en las economías desarrolladas. En China tampoco. China tenía control de natalidad y te dicen, digamos, podés tener 2, 3 hijos si querés. Y no quieren tener hijos, tienen mascotas, pero no tienen hijos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace Estados Unidos para sostener a esta gente desde el punto de vista del seguro social, del seguro de salud, si no tiene quien genere, digamos, el recambio generacional para que pueda traccionar la economía y generar los estímulos y, digamos, y las condiciones económicas para poder sostener a esta gente? Entonces ahí crece la deuda. Para colmo, Estados Unidos tiene otro problema, que es que si nosotros miramos lo que gasta en seguros de salud, Estados Unidos está ahí arriba, gasta más de $12.500 per cápita por año, cuando el promedio a nivel mundial es de la mitad, casi 6.000. Entonces tiene un problema. Pero este problema no es solo eso. Si nosotros miramos hasta el año 2000, fíjense, cuando China ingresa al OMC, Estados Unidos había momentos que gastaba más de lo que le ingresaba, había momentos que le ingresaba más de lo que gastaba, pero a partir de ahí, y sobre todo después, a ver si esto me funciona, ustedes me dijeron que funcionaba, que andaba todo bien, que sí, que era 360, pero ahí andaba bárbaro, pero ahora, a ver, bueno, si ustedes miran a la altura del 2008, por ahí, van a ver que la línea coloradita sube y la celeste baja. Entonces, la deuda o los gastos se incrementan y los ingresos bajan. Eso fue la crisis del 2008. Y a partir de ahí, siempre tuvieron déficit, y de acá al 2055, ese déficit va a aumentar. Chillado Viado llegó tarde. Entonces digo, ¿cómo hace Estados Unidos para resolver este problema? Fíjense ustedes que Estados Unidos gasta por día más de 2.6 billones de dólares en pagar intereses de la deuda. 2.600 millones de dólares. Imagínense, para que tengamos una idea, lo que hizo Argentina para que el fondo nos preste 20.000 millones de dólares, nos adelantó lo que nunca en la historia, unos 12.000 millones de dólares, en 4 días es lo que gasta Estados Unidos en intereses de la deuda. Así ningún país puede ser líder. El problema más grave es que cuando proyectamos para adelante, en 10 años ese interés va a ser el doble de lo que se está gastando hoy. Entonces, tenemos un problema y ustedes fíjense que ni siquiera empecé a hablar de mercado de granos. Por supuesto que deudas de semejante cuantía, semejante nivel, generan un montón de problemas para Estados Unidos.
reduce las oportunidades económicas, hace que su red de seguridad sea, digamos, más lábil, menos importante, los prepara de forma deficitaria para futuras crisis económicas, le traslada el problema de esta deuda a las próximas generaciones, desvía recursos hacia otras prioridades, pero lo que más me importa a mí hoy es que disminuye su liderazgo global. Y esto es muy importante entenderlo, porque Estados Unidos, si tiene que, digamos, cabrestear, si tiene que entregar su liderazgo, lo va a hacer a un costo caro. O sea, no le va a dejar a China el camino abierto de que sea el próximo imperio. Entonces la gente dice, pero Diego, ¿vos te parece que China va a tomar? Muchachos, si cayó el imperio romano, cae cualquier imperio. Lean la historia. China fue el primer imperio de la historia de la humanidad. Ya fueron imperios, saben lo que es. Y estamos en esa disputa. Todo lo que está ocurriendo tiene que ver con eso. Y nosotros en el mercado de granos estamos dentro de esa disputa. Por eso es que para mí es muy importante hablar de este tema antes de hablar de los fundamentos, porque los fundamentos vamos a ver cosas de los fundamentos que no las vamos a entender desde el punto de vista de los precios si lo miramos por los fundamentos nada más. Bien. Y la balanza comercial es otro problema. ¿Por qué? Porque cuando nosotros miramos cómo es la balanza comercial, hasta el año 2000 tenían déficit, hasta ahí. Pero hoy tienen un déficit récord de casi 100.000 millones de dólares. Y entonces vos decís, ¿y con quién lo tiene? Bueno, lo tiene con un montón de países. Pero, básicamente, che, qué mal que anda esto. Nos podrían haber dado uno bueno. Me estoy quejando mucho, ¿no? Básicamente el problema lo tiene con estos 4 lugares del mundo. Canadá y México, aliados estratégicos, están pegados por fronteras, son miembros del TIMEC, ¿no? Un tratado de libre comercio, la Unión Europea y China. Entonces vos decís, Estados Unidos tiene con Canadá un déficit de 60.000 millones de dólares por año, con México 170.000 millones de dólares por año, con la Unión Europea más de 220.000 millones de dólares por año y con China 280.000 millones de dólares por año que Donald Trump a partir del 2018 lo empezó a corregir. Bueno, está bien. Digamos, vos me preguntás a mí, ¿quién tiene el problema más grave? Europa. ¿Qué le vende Europa a Estados Unidos anualmente en más de 220.000 millones de dólares con respecto a lo que Estados Unidos le vende a Europa? ¿Qué le vende? Vos mirás, y bueno, le vende Audi, Volkswagen, Porsche, Mercedes, bueno, Alemania, ¿no? Y también está Siemens, está Díaz, está Puma, Alemania. Bueno, Alemania puede ser. ¿Qué le vende Francia a Estados Unidos? ¿Vos viste algún Peugeot o algún Renault en Estados Unidos? Yo no vi nunca. ¿Qué le vende? Un champagne Dom Pérignon o Cristal. Bueno, pero en Napa Valley también tiene buenos vinos, ¿eh? Y buenos champagne. ¿Qué le vende Italia? ¿Una Ferrari? ¿Un Lamborghini? ¿Qué le vende España? ¿Un jamón pata negra? ¿Cuánto jamón hay que venderle para llegar a los 220.000 millones de dólares? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Porque Estados Unidos ha subsidiado a la Unión Europea desde la Segunda Guerra Mundial con el famoso Plan Marshall. George Marshall, que era el secretario de Estado norteamericano, le dijo estaba Roosevelt en su momento, después vino el otro presidente que era, se me fue el nombre, Truman, el del Truman Show, ¿no? Truman lo convenció de que había que ayudar a la Unión Europea de la posguerra, que había que ayudarla para reconstruirla y todo lo demás. Dentro de todas las cosas, que era poner plata en efectivo, subsidiarlos con tasas cero, había diferenciales arancelarios. Bueno, vos me vendés una pasta checo-italiana o Barilla italiana en un supermercado americano, yo no te pongo aranceles. Ahora, dejo que si vos querés, yo te vendo una pasta norteamericana en un supermercado italiano, tenga 60% de aranceles. Se acabó. Se acabó. No va más. Porque Estados Unidos no resiste seguir donde está. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Europa? Que obviamente están súper aburguesados y encima vienen y te dicen, che, yo quiero que vos me produzcas una soja, un maíz, una arveja, un poroto, pero quiero que me lo hagas de esta forma, con esta trazabilidad, que no haya habido ningún desmonte, ¿no? Un montón de cosas que son muy valiosas, pero que nadie está dispuesto a pagar.
Entonces nosotros, es Europa, che, hay que darle bola. Bueno, no saber cómo queda Europa si Estados Unidos le quita el banquito. Porque es lo que está pasando. Ya le dijo Trump, si para el 9 de julio no llegamos a un acuerdo, los aranceles van al 50%. Entonces, claro, acá tenemos esto que se dio en llamar, alguien tenía que hacerlo y se hizo, se dio en llamar el Liberation Day, el día de la liberación. Entonces, Donald Trump, con toda la tecnología, como estoy yo acá con una pantalla de LED atrás, no, él fue con una pancarta, el mejor estilo Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Con las tablas de los 10 mandamientos, fue y dijo, esto es lo que vamos a hacer. De estas tablas hay 8 iguales, para todo el mundo. En donde vos ves que arriba dice China, abajo dice Unión Europea, ¿no? La Unión Europea tenía todo tipo de aranceles a productos de todo el mundo. Nosotros lo hemos sufrido. Yo me acuerdo la ronda Uruguay del GATT, la ronda Dillon del GATT, actual Organización Mundial de Comercio, diciéndole a Estados Unidos, che, ustedes presionen a la Unión Europea para que nos compre granos sin aranceles, sin prelievos que eran aranceles móviles. Y la Unión Europea decía, no. Porque estaba el principio de nación más favorecida, que si a uno tenía esa ventaja de poder negociar, se beneficiaba todo el resto. Nos hacían pelota. Pero bueno, son los europeos, vivieron la Segunda Guerra, que obviamente, no lo digo peyorativamente, pero bueno, ya pasó. Y ahora lo que está diciendo Trump es, si ustedes quieren que yo siga siendo el líder, muchachos, háganse grandes, pónganse los pantalones largos y hagan lo que puedan ustedes, yo no puedo seguir subsidiando. No, entonces, si ahí dice, la Unión Europea me pone 40% de aranceles a los productos norteamericanos, yo te pongo 0, y tenemos un déficit comercial con ustedes de 220 mil millones de dólares, se acabó. Ahora va a ir 20%, ni siquiera te igual lo que vos me decís. Pero ¿qué dijo Trump? Si el 9 de julio no hay acercamiento, no hay avance en las negociaciones, va a 50%. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? ¿Es su forma de negociar? Bueno, veremos. Lo que sí está claro es que si Estados Unidos no hace esto, esta es una foto bastante icónica, ahí tenemos la bandera de Estados Unidos sobre Wall Street, en Nueva York, en Manhattan, y adelante una pancarta que dice The American Dream is over. El sueño americano se acabó. Yo les voy a mostrar un video muy cortito de una periodista norteamericana, que mírenle la cara de vinagreta que tiene, ¿no? Cuando habla con un académico chino y le pregunta sobre el tema de los aranceles. Fíjense. Estados Unidos tiene la ventaja y por eso China termina teniendo más que perder en esta guerra comercial. No puede sostener la pérdida del 15% de su mercado de exportación, es decir, lo que exporta a Estados Unidos. En absoluto. China está completamente preparada para luchar hasta el final, porque el mundo es lo suficientemente grande como para que Estados Unidos no sea la totalidad del mercado global. Así que, si Estados Unidos quiere ir en esa dirección de aislarse completamente al mercado chino, bienvenido sea. Y China perderá el mercado estadounidense, que como dije representa un 15%. Pero no nos importa. China ha estado aquí durante 5.000 años, la mayoría del tiempo sin que existiera Estados Unidos, y sobrevivimos. Y si Estados Unidos quiere intimidar a China, enfrentaremos la situación sin ellos y esperamos sobrevivir otros 5.000 años más. Bueno, ¿no? Está claro. ¿Cuántos años tiene democracia Estados Unidos? ¿Y a quién se lo voy a preguntar? A Adrián Poletti. Más o menos. 240, 250 años de democracia contra un país que hace 5.000 años que está. Y esto no estoy diciendo que yo quiero que China sea el próximo líder, no, estamos en un país democrático, capitalista, occidental, de libre mercado, yo quiero eso, quiero el liderazgo de Estados Unidos. No importa lo que yo quiera, es lo que viene. Entonces China te dice, a mí no me importa, ustedes hace 250 años que son democracia, nosotros hace 5.000 años que estamos acá. Entonces, cuando vos me ponés en esa perspectiva de la chiquitita, pero van a perder el 15% del mercado de exportación, we don't care, dice el chino, no me importa. Nosotros estuvimos hace 5.000 años cuando ustedes no existían y esperamos estar 5.000 años más, te lo pongo en el largo plazo. Y el gran problema que tiene Trump es que dentro de 3 años se va y Xi Jinping puede ser presidente hasta el último día de su vida, si él quiere. Entonces son digamos, desventajas muy, muy notorias.
Y ahí estamos. Entonces esto no es solo una guerra comercial, mucho más importante que eso, esto es una puja por el liderazgo mundial, que involucra dentro de eso un conflicto comercial. Y claro, dentro de esa puja por el liderazgo mundial, Trump desarrolla una estrategia para poder lidiar con China que está basada básicamente en una tabla, que son los aranceles, ¿no? Te pongo aranceles a todo el mundo y negocio con eso, que tiene 5 pilares a su vez. ¿Cuáles son esos 5 pilares de esa tabla apoyada en estos aranceles que lo que hace es nivelar la cancha? Bueno, básicamente, para verlos rápidamente y ir, sí, al mercado de granos, empezar a ir al mercado de granos, si puedo pasar. Si no, dale con el teclado vos y listo, porque si no, voy a estar. El primer pilar es el ajuste fiscal, ¿no? Le regalaron a Donald Trump una motosierra que en realidad después se la dieron a Elon Musk, que ahora está peleado con Trump, y entonces parecen, viste, una pelea de balcones, entonces que si estuvo en el listado de Epstein, ¿no? Que yo te voy a sacar los subsidios que tenés a SpaceX y qué sé yo, y van y ¿no? Se disputan como dos despechadas, no importa. Lo que sí, el mejor ejemplo es el de Harvard, ¿no? Harvard es una entidad educativa. Y como entidad educativa en Estados Unidos tributa mucho menos que una empresa común, tiene subsidios por parte del gobierno de Estados Unidos. ¿De cuánto estamos hablando? 12.000 millones de dólares por año. Lo que el Fondo Monetario le adelantó a todo un país en una situación inédita. ¿Harvard va a hacer lo mismo seguir siendo Harvard sin 12.000 millones de dólares? Gracias. Anda bien, ¿no? Ah, con puedo, pero marco solo esta pantalla. Bueno. ¿Harvard va a seguir siendo Harvard sin los 12.000 millones de dólares? Ahora le denegaron las visas de estudiante a todos los estudiantes extranjeros, sin los estudiantes extranjeros que pagan miles de millones de dólares por año. ¿Va a seguir siendo Harvard? Los profesores de Harvard van a estar ahí a como dé lugar cobrando otros sueldos, otros honorarios. Bueno, hay que hacer ajuste fiscal. Elon Musk quería que sea mayor el ajuste de lo que está proponiendo Trump. Segundo pilar, declarar la emergencia energética. Vamos a bombear todo el petróleo que podamos y como Trump tiene claro que va a haber un periodo de transición, porque todo lo que está haciendo le va a golpear a su economía. Trump tuvo una charla muy interesante con un ex, secretario del Tesoro de Estados Unidos, un veterano que le dijo, si vos seguís por donde vas, no solo vas a destruir la economía del mundo, sino que vas a destruir nuestra propia economía. No, pero yo voy a hacer que las empresas vengan, sí, pero no vas a tener a quién venderle, porque no va a haber país en el mundo que quede en pie. Entonces, Trump sabe que hay un periodo de transición donde la economía de Estados Unidos va a sufrir, entonces él dice, bueno, voy a declarar la emergencia energética, vamos a poner en funcionamiento los pozos petroleros que están, ahí en Alaska, que los cerró Biden por una cuestión medioambiental, y vamos a drill, baby drill, vamos a perforar y a inundar de petróleo a Estados Unidos para que las compañías en este periodo de transición puedan producir con una energía barata. El tercer pilar es presionar a la Reserva Federal para que baje las tasas de interés en Estados Unidos. Muy importante para nosotros. Y el cuarto pilar vinculado a las tasas de interés es que como consecuencia de la baja de la tasa de interés se deprecie el dólar. Entonces, si las compañías se pueden financiar a tasas más baratas, en ese periodo de transición van a estar mejor adaptadas. Si además el dólar se deprecia, van a poder ser más competitivas para exportar los productos de Estados Unidos. Pero esto nos pega a nosotros. Y esa es una de las cosas claves por las cuales los precios de los granos no despegan. Cuando nosotros miramos, bueno, obviamente Donald Trump quiere echar al de la Reserva Federal y Jerome Powell porque no baja las tasas y demás, pero vos fíjate esto, y acá empezamos a hablar un poco del mercado de granos. Este es el precio de la soja, desde el año 1990, o sea, 35 años. La línea verde es el precio de la soja, está ajustada por inflación el precio, porque si no, no podemos comparar. Yo no puedo comparar en términos nominales el precio de la soja hoy con el precio de la soja de 1990. Entonces, para poder compararlo, lo ajusto por inflación. Entonces, lo que digo, una soja acá, ¿no?, que son $370 de hoy, bueno, en el año 2020-2021 eran 600 y pico, en el 2008-2012 eran $900 la tonelada. ¿Está? Precio enorme. Ahora, sobre eso superpuse la tasa de interés.
Y fíjense que cada vez que la tasa de interés baja, el precio de la soja sube. Cuando la tasa de interés baja, el precio de la soja sube. La tasa de interés baja, el precio de la soja sube. La tasa de interés baja, se queda ahí abajo, ¿no? Con la crisis de las hipotecas tuvimos los precios de la soja más altos. Vuelve a bajar acá en la pandemia, la soja volvió a tener precios récord. Y cuando la tasa es muy alta, como acá, o acá, o acá, los precios de la soja fueron muy bajos. Y esto lo puedo llevar a la soja, al maíz, al trigo, a cualquier producto, porque esto no discrimina entre productos. Entonces, hay una correlación muy directa. A mí me conviene que la tasa de interés baje, a nosotros nos conviene. No me importa si baja porque Donald Trump le está torciendo la muñeca al titular de la Reserva Federal o porque el titular de la Reserva Federal está convencido que tiene que bajar la tasa. No me importa. Quiero que baje. Porque si la tasa baja, muchos productos que están ahí como sostenidos y no reaccionan, van a reaccionar. Es como cuando vos te levantás un día a la mañana, pisotón de elefante en la boca del estómago, se te duerme el brazo izquierdo, listo, me estoy infartando. Voy al médico, al hospital. Me estoy infartando porque médico te ausculta, te hace un electro, todo, te da todo bien, te dice, no, Diego, estás perfecto. ¿Y por qué entonces Y a ver, vamos a buscar otro lado. Tenés una contractura en el trapecio que te está irrigando menos sangre. Ah, por eso era. Yo digo, miro el precio de la soja. ¿Soy negativo para el precio de la soja? No. Ahora, si la tasa de interés está ahí arriba, no la empuja. Porque además, con una tasa de interés alta, los grandes especuladores en el mundo no entran al mercado de granos. Si yo, como especulador, que le manejo la plata a todos ustedes, compro un bono de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que me paga 5 o 6% de tasa, y yo te aseguro un 8%, tengo que salir a buscar 2 o 3 puntos de tasa nada más al mercado de riesgo. Y compro un bono que tiene riesgo 0. ¿Para qué me voy a arriesgar? Ahora, si la tasa, no te digo que sea 0, pero si la tasa empieza a bajar, entonces los grandes especuladores van a tener que salir a buscar alternativas de riesgo para poder asegurarte ese 8% de que estamos hablando. Entonces es muy importante para que, digamos, los precios suban, que la tasa de interés baje. Y por supuesto, la otra cosa es el valor del dólar. Fíjense que acá es donde asume Trump. 20 de enero de este año, el tipo asume y dice, bueno, la tasa no la puedo controlar, pero el dólar tiene que bajar. Y viste que Trump dice una cosa y el mercado le hace caso, el dólar empezó a bajar. Después recuperó un poquitito, ahora bajó de nuevo. Estamos prácticamente en mínimos desde diciembre del 2023. Y eso quizá ha generado que en muchos productos los precios no hayan bajado más. Vos decís, la realidad de la soja, ¿cómo es hoy? Hay una cosecha récord en Sudamérica que está terminando de ingresar. Venimos de una muy buena cosecha en Estados Unidos. Se sembró en tiempo y forma en Estados Unidos la soja y el maíz perfectamente. Mayo, junio no son momentos de alza de precios. Es más, es un momento relativamente tranquilo. ¿Por qué los precios de la soja no valen menos? Bueno, porque está todo esto dando vuelta, ¿no? El dólar depreciándose, la posibilidad de que la tasa baje. Para nosotros es fundamental. Y todo eso no depende de los fundamentos del mercado de granos, depende de lo que haga la Reserva Federal de los Estados Unidos. Denle importancia a esas cosas porque son vitales. Bien. Bueno, el quinto voy a subsidiar si no puedo con el resto de los factores. Entonces, estamos entrando en una fase de guerra comercial global en donde va a haber países que van a salir perjudicados sin lugar a dudas. Europa, como dije, seguramente Canadá y México, veremos qué pasa después de los 90 días de tregua que dio Donald Trump. Pero hay otros que van a ser, digamos, beneficiados de esto. Un país como Argentina, una región como Sudamérica o el Mercosur, probablemente sea beneficiado si esto continúa, porque China va a depender más de las materias primas sudamericanas. La Unión Europea seguramente va a estar más permeable a cerrar un tratado de libre comercio con el Mercosur si se pelea con Estados Unidos. Que vamos a ver, por ahí no ocurre nada. Pero esto para nosotros, digamos, América Latina, Sudamérica, está hoy empezando a ser vista de otra forma que, digamos, el nuevo continente, digamos, una región ahí que está en el ostracismo. Está empezando a ser mirada de otra manera. No obstante, la coyuntura va a ser muy desafiante, no tengo dudas, para el mundo, pero también va a ser muy desafiante para la Argentina. Y vamos entonces al mercado, una partecita del mercado local para después ir al mercado internacional. Yo miro la paridad de la soja, lo que puede pagar un exportador por soja disponible. Entonces, partiendo de un valor FOB, del aceite, de la harina,
voy acá, la capacidad teórica de pago de la industria, con 24,5% de derecho de exportación, me puede pagar $292. ¿Cuánto me está pagando hoy? Si me paga 325.000 pesos, dividido el tipo de cambio comprador dólar divisa, que hoy es tipo de cambio único, te da $276. Quiere decir que una industria me podría pagar más por la soja y no me la paga. Bueno, es el momento en que la industria puede comprar soja barata. Acaba de ingresar una cosecha que encima es mejor de lo que se esperaba, porque todos los rindes son mejores de lo que se esperaba. Bueno, es un momento de aprovechar. ¿Está? ¿Hay mucha oferta? No. No, se están liquidando los dólares. La gente no vende a estos precios soja, ¿eh? Y no va a vender. Va a vender Hacienda, que tiene una relación contra el precio de grano espectacular. Nunca fue tan buen negocio producir carne en la Argentina y en el mundo. La relación para transformar harina de soja en carne o maíz en carne en Estados Unidos es la mejor de los últimos 35 años. Igual que en la Argentina, igual que en Brasil. Entonces digo, vende Hacienda porque sabe que la Hacienda está cara contra todo lo que vos mires, contra un poste de alambrado la Hacienda está cara, contra un pedazo de tierra está cara, contra lo que quieras está cara. Entonces digo, bueno, tengo que pagar insumos, tengo que hacer relación insumo-producto, pero en vez de soja o maíz contra fertilizante, contra algún agroquímico, lo hago contra Hacienda y me da más barato, entonces vendo Hacienda, que tiene la posibilidad de vender Hacienda. Lo que se está entregando son los forwards que se vendieron antes, a mejores precios. Ahora, si el 1 de julio paso a tener nuevamente 31% de derecho de exportación, como dijo el gobierno, la capacidad teórica de pago baja de 2,92 a $265, que es menos de lo que me están pagando hoy, $10 menos más o menos. Por otro lado, miro la capacidad teórica de pago del maíz, está al revés, ¿no? Yo tengo con 9,5% de derecho de exportación, la capacidad está en 165 más o menos, me pagan 176. Con valores FOB del maíz respecto a Chicago, que es el mercado de referencia, que siguen siendo altos. Cuando generalmente llega el momento de julio, la cosecha tardía, y vos tenés premios en el valor FOB respecto a Chicago, vas a tener descuentos. Que ya lo estamos viendo en soja, pero no todavía en maíz. Y bueno, entonces el maíz por ahí es un buen momento para vender. ¿Era mejor antes? Sí, pero sigue siéndolo. Y finalmente el trigo disponible, $198, $200 la capacidad teórica de pago. Acá las retenciones van a quedar igual en 9,5. Si voy para atrás, en el maíz, cuando vuelva a 12 de retenciones, va a bajar de 165 a 160, 162. No hay mucho cambio porque en términos porcentuales es menor. Pero en el trigo ya sabemos que hasta marzo del 2026 las retenciones van a seguir siendo 9,5, con lo cual $200 es la paridad, que es más o menos lo que me están pagando. La pregunta es, ¿cómo da el número de un trigo a $200? Horrible. Horrible. Pero, además de todo esto, el gobierno dice, che, nosotros tenemos un tipo de cambio que es flotante. Vamos a poner un rango entre 1.000 y 1.400, pero todos los meses va a tener lo que se llama un crawling peg, ¿no? O una traslación del 1% hacia arriba y hacia abajo. Con lo cual, hoy ya no es 1.400 y 1.000, sino que hoy es 9,90 y 1.414. ¿Y qué dice el gobierno? Queremos que vaya al piso de la banda. Entonces, vos los escuchás a los productores que dicen, pero pará, vos el 1 de julio querés aumentarme los derechos de exportación sacando el trigo y después querés que el tipo de cambio se vaya al piso de la banda. Bueno, yo te voy a mostrar. Con los derechos de exportación actuales en soja, con los derechos de exportaciones actuales, si se fuese a 9,90 el tipo de cambio, que no está ahí por supuesto, la soja valdría, capacidad de pago de la industria, 290.000 pesos. Y ahí hay un problema. Si vamos al maíz, a 9,90 te da 163.000 pesos, y si vamos al trigo, a 9,90 te da 200.000 pesos. ¿Qué hacemos ahí? Entonces, claramente va a ser un año desafiante, no tengan dudas. Pero lo más importante para mí de todo esto es entender lo siguiente. La agricultura dejó de ser un negocio financiero para pasar a ser un negocio productivo. Dejó de ser sexy como negocio financiero. Ha habido acá
digamos, inversores financieros que venían a poner guita al sector agropecuario para llevarse los pesos, que en algún momento con la inflación alguna devaluación iba a haber. Entonces, en la devaluación se llevaban más pesos y después lo colocaban financieramente, que es lo que sabían hacer. Hoy no están. ¿Cuál es la variable de ajuste? El alquiler. Pero no ajusta el alquiler. Y mucho menos cuando la cosecha es buena, ¿no? Cuando la cosecha es mala, el dueño del campo nunca va a recorrer el lote con vos, no que lo alquilás. Pero cuando la cosecha es buena como este año, vos estás recorriendo el lote y ves que entra la camioneta del dueño del campo. Bueno, llega, baja, hace 2 pasos en un lote de soja, en un lote de maíz, y sentís la manito acá en el hombro que te hace... ¿Qué cosecha? ¿Ah? Lo que duele esa manito en el hombro es tremenda. Entonces no están ajustando, pero van a tener que ajustar. Cuanto más rápido nos demos cuenta de que la agricultura dejó de ser un negocio financiero para pasar a ser un negocio productivo, más preparados vamos a estar para enfrentar desafíos. Cuando más rápido nos demos cuenta de que no vamos a poder ajustar por inflación o por devaluación, ¿no?, sobre el producto final, las deficiencias que podemos llegar a tener comercialmente, financieramente, productivamente, bueno, más eficiente nos vamos a tener que hacer. Y eso es fundamental. Lo hemos vivido en la década del 90. Los que peinamos algunas canas, ¿no?, y los que peinan algunas canas, la década del 90 era un negocio muy complicado. Pero bueno, aquellos que estaban preparados lo podían pasar mucho mejor. Y la otra cosa que es interesante es que a partir de ahora el mercado internacional empieza a ser fundamental. Las oportunidades las vamos a tener porque el mercado internacional nos las dé, no porque haya una devaluación en la Argentina. Entonces nosotros tenemos que estar cada vez mucho más enfocados en lo que pasa en el mercado internacional y cómo lo podemos aprovechar, con qué tipo de herramientas, volver a utilizar las herramientas de futuros, opciones, ¿no? La flexibilidad en la herramienta comercial va a ser tremendamente importante para poder aprovechar las oportunidades que podamos tener. Entonces, ¿en qué contexto está el mercado internacional de granos? Y ahora sí vamos al mercado de granos rápidamente para no pasar mucho del tiempo. Yo miro el precio del trigo ajustado por inflación en Chicago desde 1990, estamos acá abajo. Estamos cerca de los mínimos históricos. ¿Cuánto más puede bajar el trigo? Bueno, pero digo, mirá que acá no bajó mucho más, pero estuvimos 3, 4 años ahí abajo. ¿Sí? Yo no digo que no podamos estar 3, 4 años, lo que digo es cuánto más puede bajar. Si el negocio deja de ser rentable en el mundo, ¿cuánto más puede bajar? Entonces, y dentro de esa volatilidad, por ahí tenemos cambios de 40, 50 dólares en Chicago, que puede ser la diferencia entre una soja de 200 dólares y una soja de 2.15, 2.20, 2.30 en la Argentina. Ahí está la diferencia. Si miramos el caso del maíz, bueno, está un poquito más arriba, el maíz, que además tiene, ahora lo vamos a ver, fundamentos un poco más complejos. Entonces, bueno, hay que tener más en cuenta eso. La soja ya la vimos cuando le mostré el gráfico de hoy contra la tasa, está ahí abajo también. Bueno, ¿puede bajar más la soja? Coyunturalmente sí. ¿Cuánto más puede bajar? Si la demanda no ajusta, lo que va a pasar es que la oferta te va a empezar a ajustar porque los números no dan. Entonces, si nosotros empezamos a ver cómo es el presente y el futuro del mercado de la soja, digamos, hay cosas que son distintas. Tenemos este cuadro que tiene muchos números, pero vamos a los importantes. Acá ven el esquema de oferta y demanda mundial por parte del USDA. La última columna dice campaña 25-26. Esta la tenemos de hace 15 días más o menos. El reporte más importante del USDA es el del mes de mayo, porque el USDA en ese mes hace el reporte de la campaña que se inicia. Entonces vos, que estás imbuido en la campaña 24-25, a partir de mayo de cada año empezás a tener la perspectiva de lo que puede pasar, o sea, de la realidad que tenemos hoy, hacia dónde nos podemos ir. ¿Seguimos con la misma situación? ¿Cambia el escenario? Bueno, vos fíjate esto, qué interesante. Tenemos 5 campañas, de la 21-22 a la 25-26. Estos son los stocks iniciales. Arranco el stock inicial, que es el stock final de la campaña actual, va a ser el stock inicial de la campaña nueva. ¿Cómo es este stock inicial? En los últimos 5 años, el más alto. ¿No? Creciente y el más alto. ¿Cómo es la producción de soja? Récord.
Cuando yo prorrateo el stock, el crecimiento del stock por el crecimiento de la producción, me da la oferta. La oferta crece 2,6%, 550 millones de toneladas de soja en el mundo, no tuvimos nunca en la historia. Récord absoluto. Pero el consumo no crece al 2,6%, crece al 3,4%. Con lo cual, la relación stock-consumo o los días de aprovisionamiento, que si quieren se ve un poquito mejor, con el stock que tengo, ¿cuántos días puedo abastecer el mercado mundial de la soja, la demanda mundial de la soja, si la cosecha diera 0? 93 días tenía la campaña 21-22. O sea, con el stock que tenía yo podía abastecer al mercado mundial de soja 93 días. Al año siguiente 101, al año siguiente 110, al año siguiente 110. Esta campaña que se inicia, si la cosecha fuese récord, que recién está arrancando, baja a 107 por primera vez en 5 años. ¿Eso cómo es? ¿Alcista o bajista? Por lo menos, bajista no es. Porque quiere decir que yo tengo que tener una cosecha récord, que recién Estados Unidos se está terminando de sembrar, que nosotros no estamos ni en atisbos nos faltan 4 meses, pero si fuese récord, por eso cuando a mí me dicen en la demanda, el consumo, no me hablen del consumo y la demanda, muchachos, porque está ahí. El consumo sigue creciendo, porque crece la tasa de crecimiento de la población más el poder adquisitivo. Entonces, por más que la gente tenga menos hijos, la tasa de crecimiento de la población sigue creciendo, a una tasa menor, pero crece igual. Entonces, lo que yo digo es, tenemos que tener una cosecha récord, y si eso ocurriese, los stocks bajan, los días de aprovisionamiento caen. Vamos a Estados Unidos, que es el segundo productor mundial. Obviamente que esta cosecha récord se logra con una cosecha récord en Brasil, no una cosecha récord en Estados Unidos, ahora vamos a ver por qué, una cosecha que repite Argentina, la de este año. Pero cuando vamos a Estados Unidos, que es lo que viene ahora, este es el esquema de oferta y demanda de la soja en Estados Unidos. El rendimiento, estos 3.529 de la campaña 25-26, que están terminando de sembrar, es récord. Pero como la cosecha baja, o sea, el área sembrada baja, y el área cosechada también, la producción no es récord, es muy buena, pero no es récord. Esa producción, sumada al stock inicial, decrece la oferta 0,5%, el consumo crece un poquito discretamente, la relación stock-consumo de 8% se va a 6,7%. 6,7 es baja. En la campaña 23-24, la relación stock-consumo era 8,3 y el precio del productor en Estados Unidos era $455. Hoy tengo 6,7, o sea, estoy más ajustado en el stock y el precio del productor, según el USDA, va a ser 376. ¿Por qué la soja, si ajusto el stock, no va a valer más? ¿Por qué no vale 455? No, porque en el mundo, en el mundo nada. Si en el mundo en la campaña 23-24, la relación stock-consumo era 30%, los días de aprovisionamiento 110, y hoy estoy en 29,3 y 107. O sea, el mundo está más ajustado en soja, Estados Unidos también está más ajustado. ¿Por qué la soja no vale $455? ¿Por qué? Por lo primero que vimos. Por el despelote que está haciendo Trump, porque la tasa está alta, porque el dólar se está depreciando, pero debería depreciarse más. Necesito que pase eso. Si no, yo voy a analizar esto desde el punto de vista de los fundamentos y te voy a decir, la soja tiene que subir, la soja va a subir, y si no pasa lo otro, no. Ahora, si pasa lo otro, esto empieza a ser importante. Porque ahí nos damos cuenta que el escenario de la soja no es un escenario bajista. ¿Por qué se siembra menos soja? Porque la relación de precio entre la soja y el maíz, si miramos en Chicago de los últimos 30 años, históricamente vale 2,4-1 la soja. ¿Y ahora cómo está? Y ahora llegó a estar en 2-1. Ahora recuperando. Entonces un productor en Estados Unidos dice, no, me conviene sembrar maíz y no soja. Siembro más maíz y menos soja. Ustedes en Argentina, ustedes acá en la zona norte, ¿hicieron márgenes de la campaña nueva? ¿Alguno hizo? ¿Cómo dan los números? ¿Qué les da mejor, la soja o el maíz? Maíz. O el girasol, en zonas girasoleras. Y bueno, vamos a ver, nos quedan 4 meses a nosotros todavía. Vamos a ver qué pasa cuando lleguemos al momento de tomar la decisión de siembra. Pero seguramente ya se está hablando a nivel de Secretaría de Agricultura y demás que el área de maíz va a crecer en Argentina. Y va a bajar el área de soja. Y el USDA me dice que la cosecha de soja de este año va a ser igual la del año que viene va a ser igual a la de este año. Entonces yo digo, digamos, no es bajista. ¿Cómo es la relación en Argentina entre la soja y el maíz?
desde el 2008 a esta parte, bueno, acá ha habido cambios en las retenciones, tuvimos todo un periodo de tiempo que estaba Macri que no teníamos retenciones, vuelven las retenciones, pero vos fijate, si históricamente es 1,9 la relación, ahora llegamos a estar en 1,3. Cada vez que esta relación estuvo en 1,2, 1,3, 1,4, fíjate cómo reaccionó, ¿no? Termina ajustando. ¿Cómo ajusta esto? O sube la soja y el maíz se queda donde está, o baja el maíz y la soja se queda donde está, o baja el maíz y sube la soja, o baja el maíz y la soja baja menos, o sube la soja y el maíz sube menos. Lo que tiene que hacer es que volver a una relación normal. Si no, lo que vamos a hacer es sembrar más maíz probablemente y menos soja. ¿Cómo es el futuro y el presente del mercado del maíz? Bueno, vamos al mismo cuadro. ¿Cómo estima el USDA la cosecha de la campaña 25-26 a nivel mundial? 1.265 millones de toneladas de maíz, que es récord. Pero bueno, vos decís, en el maíz puede ser, porque el mundo va camino a sembrar más maíz por los márgenes, por cómo te dan los números. Ahora, en la soja también era récord, y supuestamente la soja va a bajar, con lo cual la soja tiene más argumentos para estar más arriba. El maíz, vos decís, bueno, 1.265 millones récord, es más probable. La diferencia que tiene el maíz con la soja es que cuando yo miro los stocks, 287 millones, son los stocks más bajos de los últimos 5 años, no los más altos como en soja. ¿Ah? Entonces, partiendo de stocks que caen 9%, la producción que aumenta 3,6%, cuando hago el prorrateo, la oferta crece 1%, el consumo crece casi al doble. Entonces pasa lo mismo que en la soja. Los stocks caen 10 millones, la relación stock-consumo de 23% cae a 22%, los días de aprovisionamiento de 84 días a 80. ¿Cuál es la diferencia con la soja? Que la soja es la primera vez que ocurre eso en 5 años. En el maíz ya venimos de 5 años así. Venimos de 5 años de muy buenas cosechas, pero los días de aprovisionamiento eran 97, 96, 94, 84, 80. Eso no es bajista para el maíz. El problema del maíz lo tiene Estados Unidos, porque si Estados Unidos incrementa el área y saca 11.356 kilos en un área de 35,4 millones de hectáreas, ¿cuántas hectáreas siembra de maíz Argentina? ¿Alguien sabe? Poletti, un poquito alto es eso, pero bueno, ponele, 7,5, 8, promedio, ¿no? Bueno, estos tipos sacan, nosotros sembramos 7 millones, 8 millones de hectáreas de maíz, ellos siembran 38,6 millones de hectáreas y sacan en promedio, lo que dice el USDA, 11.356 kilos por hectárea, de promedio. Pero es una proyección, bueno, el año pasado sacaron 11.250, eso es real. Si sacaran eso y tuviesen una cosecha de arriba de 400 millones, que es récord absoluto, entonces la relación stock-consumo, que hoy es 9,3, se va a ir a 11,6. ¿Cuál es la diferencia entre la soja y el maíz? Que la soja ajusta al mundo, ajusta a Estados Unidos, el maíz ajusta al mundo, pero en Estados Unidos mejora. Entonces ahí hay como un signo de interrogación, una llamada de atención, una luz amarilla y dice, ojo, ¿por qué? Porque Chicago sigue quedando en Estados Unidos. Sigue siendo mercado de referencia. A pesar de todo, ¿no? de un gobierno que pasó de ser el más democrático, libremercadista, capitalista del mundo, que el Estados Unidos, a ser un gobierno intervencionista, proteccionista, el mayor proteccionista del mundo. Sin embargo, Chicago sigue quedando en Estados Unidos. Y para ir terminando, ¿cuál es el presente y el futuro del mercado del trigo? Los 808,5 millones de toneladas de producción mundial que plantea el USDA para la campaña 25-26, ¿saben qué? También es récord. O sea, el USDA dice que va a haber una cosecha récord de soja a nivel mundial, una cosecha récord de maíz a nivel mundial y una cosecha récord de trigo a nivel mundial. Pero en los 3 casos, los stocks o la relación stock-consumo cae, los días de aprovisionamiento caen. En el trigo muy poquito, pero caen igual. O sea que yo tengo como desafío tener que producir y sacar cosechas récord a nivel mundial para todos los productos. La gran diferencia que tiene el trigo es que si vos decís, bueno, con este stock, 265 millones contra un consumo de 804, ¿cómo es la relación stock-consumo? 33%. ¿Eso qué tal es? ¿Es poco? ¿Es mucho? Trigo en el mundo hay. No va a faltar trigo.
Y si miramos lo que ocurre en Estados Unidos, campaña 25-26, la relación esto-consumo se va a ir al 47% acá abajo. Estados Unidos va a tener casi la mitad de su consumo en stock. O sea que trigo en Estados Unidos también va a haber. ¿De qué depende, en todo caso, que el trigo también pueda reaccionar y mostrar, bueno, si Trump, de nuevo, le logra torcer la muñeca a Putin para que termine la guerra entre Rusia y Ucrania? Recordemos que Rusia es el principal exportador mundial de trigo. Hasta ahora no está pudiendo hacerlo, porque Putin es bastante esquivo, y recordemos además que Putin es hiperaliado de Xi Jinping. Entonces, pensar que Putin se va a alinear con Estados Unidos y va a hacerle, más allá de que dicen que tiene una buena relación con Trump, y hacerle el caldo gordo a Trump cuando está del otro lado China, que quiere ser el próximo líder, que está construyendo un sistema, lo que era la vieja ruta de la seda, pero potenciada, se llama One Belt, One Road, ¿no? O sea, un centro, una ruta que sale desde Beijing, pasa por la Rusia siberiana, Mongolia, llega a la ex Unión Soviética, de ahí va a Europa del Este, la Unión Europea, cruza por Gibraltar al norte de África, vuelve por Medio Oriente y la India, de nuevo a Beijing. Bueno, o sea, si logra hacer eso, ya tiene, digamos, un mercado gigantesco para poder abastecer. Como decía el chino, el académico. Entonces yo diría que si vos me preguntás a mí, me ponés en el mercado de granos hace un año atrás, 24, o sea, en el 2024, mirando las proyecciones de luz de la campaña 24-25, era más pesimista que hoy mirando la cifra de luz de la campaña 25-26. Lo que no teníamos en la campaña 24-25 era Trump. Entonces, yo quiero que entendamos en el contexto en el que estamos. Acá hay una imagen que dice que se ve alguien sacando abajo del agua a otra persona. La verdad no sé quién es el que está sacando abajo del agua a alguien. Pues estamos todos bajo el agua. No estamos bajo el agua en Argentina, no está bajo el agua en nuestro sector, que los márgenes son muy finitos. Está bajo el agua el mundo. El mundo está con probablemente, fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, la economía en el primer trimestre se contrajo 0,3%, que es más de lo que esperaba el mercado. La inflación está bajando, pero como consecuencia de esa contracción económica. El mundo está en una situación complicada, Europa ni hablar en términos económicos. Bueno, la Argentina tratando de salir a flote. Estamos re complicados. Pero yo voy a dar un mensaje optimista porque soy optimista, pero objetivamente optimista. Yo mirando esta imagen encontré una frase que dice: la confusión evoluciona hacia el orden espontáneamente. Lo que Dios dijo realmente fue: hágase el caos. Y a partir del caos se empezaron a ordenar las cosas. Entonces, el mundo tiene que luchar entrópicamente, ¿viste? La entropía en física es el desorden, que vos, si lo mirás en física, es el universo está en desorden, pero está ordenado dentro de ese desorden. Bueno, si lo mirás filosóficamente, la entropía es lo que te lleva a vos a traccionar en tu vida, ¿no? A buscar objetivos, porque si vos tuvieses todo resuelto y te dijesen, vos te vas a morir cuando tengas 99 años en tal lugar, a tal cosa, y toda tu vida vas a ser todo feliz, es como, digamos, el libro de Camus, ¿no? El hombre absurdo, ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, la entropía lo que hace es te genera desafíos para que vos luches, encuentres metas y tu vida tenga algún sentido. Acá pasa exactamente lo mismo. El caos ya lo tenemos. Lo que pasa es que el caos, que genera confusión, evoluciona hacia el orden espontáneamente. En algún momento se va a ordenar la cosa. En el mientras tanto, y en función de esto, yo recomiendo una sola cosa. No es un año para ser temerarios. No es un año para tomar riesgos innecesarios. Es un año para aprovechar oportunidades y cuando las oportunidades las tengamos, cerrar margen. No tengamos visiones grandilocuentes de cerrar márgenes de tanto, yo quiero ganar 30% en dólares. ¿Tenés margen positivo? ¿Lo podés cerrar? Cerralo. Aunque yo esté equivocado, que el partido lo juegue otro. Por supuesto, hay eventos que pueden generarnos movimientos de precios. Estamos entrando ahora al mercado climático norteamericano, hasta acá la siembra fue muy buena, pero, digamos, si la condición de los cultivos es muy buena, pero a partir de julio-agosto entramos al mercado norteamericano
climático. Por supuesto, no les deseo que les vaya mal, pero un poquito, ¿no? Que nos dé la posibilidad de generar expectativas, aunque sea, y mucha gente te dice, ¿y qué dicen los pronósticos? Y los pronósticos dicen, hay algunos que dicen que va a estar seco, que va a haber altas temperaturas, pero siempre después te dicen, está bien, digo, pero después al final del día siempre la cosecha es buena. Y es cierto, a veces no. Lo que yo tengo que entender es que el mercado es realidad y expectativa, pero es mucho más expectativa que realidad. Entonces, cuando yo llegue en ese momento y el mercado tenga la expectativa de que puede pasar algo, salvo que vos veas imágenes que se está prendiendo fuego todo, entonces ahí pongo los flaps, freno todo y veo hasta dónde llega. Pero si no es así, y el mercado se asusta con fondos que están vendidos, se asusta porque, che, ¿qué pasa si la cosecha sale mal y la relación stock-consumo de la soja es 6,7%? Si el rinde te baja, es el rinde récord del año pasado, te quedaste sin stocks y el mercado reacciona, aprovechémoslo. Y empecemos nuevamente a utilizar las herramientas de futuros y opciones, empecemos nuevamente a utilizar todos los mercados que tenemos. Tenemos un MATBA ROFEX súper tecnificado en la Argentina, aprovechémoslo, pero hoy podemos operar Chicago también. Yo puedo vender la soja en Argentina y puedo comprarme un call en Chicago. Si pienso que me van a aumentar las retenciones, si pienso, no, hoy no tenés problema. Hoy operás Chicago, digamos, como lo operabas en la década del 90, sin restricciones, con el mismo tipo de cambio al cual vendés tu grano. No seamos temerarios, aprovechemos las oportunidades y tratemos de cerrar margen cuando lo tengamos. Siempre es muy importante cerrar margen, aprovechar las oportunidades y una vez que hay rentabilidad, tomarla y no dejarla. Nuevamente, a la gente de Clera y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero de la Puente. ¿Hay preguntas para el ingeniero? Sí, tenemos preguntas. Ahí le acercan un micrófono. Acá hay uno, a ver. No sé si lo dijiste antes. Y bueno, pues llegaste tarde, por eso. Sí, tarde, estaba hablando. No, si hablaste de la expectativa de los cambios de las retenciones el 30 del 6. El cambio de retenciones, si las vuelve a subir o no, con la rural en julio, con la visita. Bueno, mira, mi ley es un tipo de cumplir sus cosas, de lo que dice, ¿no? Trata de cumplir lo que dice. Es difícil pensar que no lo va a hacer. Pero bueno, vos decís en el trigo también, ¿no? Salió en un programa con Fantino a decir, no voy a, digamos, las retenciones, ojo, liquiden porque el 1 de julio las retenciones vuelven a lo que era antes. Y después dijo, el trigo la posponemos hasta marzo del año que viene. Milei cuando el gobierno toma la decisión de volver a las retenciones del 24 de enero, que esto es subir 7 puntos la soja y 2,5 puntos el resto, salvo el trigo, va a estar a 2 semanas de la exposición rural, que seguramente va a querer hablar y no va a querer que lo silben, ¿no? Va a estar a 2 meses de las elecciones. Y yo considero, y nosotros tenemos diálogo con gente de gobierno, con gente de economía, con gente de la Secretaría de Agricultura, y le decimos, ¿no?, nuestra opinión, obviamente que después si cala o no cala, no importa, pero se la dejamos claro. Primero que el sector está en una situación bastante límite. Llevar las retenciones de nuevo al 24 de enero sería estar en situaciones muy complicadas para la rentabilidad del sector. Por otro lado, a mí me parece que el gobierno, si la situación macroeconómica sigue bien, si sale el dato de inflación esta semana, que ya salió en la ciudad, que dio en la ciudad de Buenos Aires, dio 1,6, si acá te da una inflación menor al 2%, si la macro sigue bastante estabilizada, si seguimos teniendo superávit fiscal, comercial y financiero, yo creo que Milei podría no cumplir una promesa o algo que dijo, pero por las buenas. Es decir, mira, la cosa viene tan bien que, ¿sabes qué? No te las voy a bajar, pero te las voy a dejar como estaban. Sería un buen gesto para un sector que siempre habla en loas y que está en una situación complicada a 2 meses de las elecciones. La otra cosa que puedo hacer es decir, no, mira, yo las retenciones lo dije y lo voy a cumplir, el 1 de julio vuelven al 24 de enero, pero te las voy a bajar para la campaña nueva, para la campaña 25-26. ¿No? O sea, en trigo ya te las dejo como está y en el maíz y en la soja, campaña 25-26, te las bajo, entonces para que, digamos, el negocio pueda ser más rentable.
Hay muchas cosas que están pensando. O sea, lo que sí yo te puedo decir es que no sé si no lo tienen definido, pero no tienen claro si es lo que tienen que hacer o pueden buscarle alguna alternativa que no genere un problema desde el punto de vista de las arcas públicas o digamos, de la macroeconomía como la están viendo ellos, pero que también tienen claro en la situación en que está el sector, ¿no? Y con un tipo de cambio que si ellos encima lo quieren ver bajar porque impacta en la inflación y en las reservas y demás, que puede ser muy complicado, entonces están evaluando alternativas. La última respuesta la tiene el presidente, así que veremos qué pasa. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Allá al fondo y acá en segunda fila también tenemos otra. ¿Qué porcentaje de soja se lleva ya vendido? 40%, que es digamos, lo que fue el año pasado, más o menos a esta fecha, pero estamos 10 puntos por debajo del promedio histórico. Y lo que está vendido, si vos mirás lo que está vendido, porque lo que está vendido no todo está a precio, ¿no? La mitad está a precio más o menos y la mitad está a fijar. Con lo cual no deja de ser un riesgo siempre la condición a fijar, porque, ¿no? Pero otra cosa que también es interesante, por eso digo, si voy a cuestiones, yo no tengo tiempo porque me hubiese gustado hablar 2 horas acá, ¿no? Más del mercado local y demás, pero por ejemplo, yo he escuchado gente diciendo, bueno, la soja noviembre ya tiene incorporado el aumento de los derechos de exportación, y eso no es así. El mercado no funciona así, porque alguien que te está comprando soja noviembre, forward, o por término, pero forward ponele, automáticamente lo que hace es la declara, un exportador la declara con estos derechos de exportación y después la embarca, la exporta, la muele, hace lo que tenga que hacer. Entonces, la soja noviembre que vale 290 y pico de dólares, 291, 292, no tiene reflejado que las retenciones van a ir del 24,5 al 31. Si el 1 de julio eso efectivamente ocurre, entonces los precios pueden bajar. Y yo entiendo que la gente diga, bueno, pero no quiero vender a 2,76 que vale hoy la soja. Bueno, podés vender soja noviembre a 2,91. Fíjate si financieramente te conviene para cerrar alguna cuenta que tenés que vender hoy. Y después, ¿qué es lo que yo recomiendo? Y 2,91 te gusta, pero está dentro de lo que yo vendí de mi promedio. Bueno, vendé a 2,91, 2,92. Ahora, no dejes de comprarte un call en Chicago para ver qué pasa en el mercado climático de julio a agosto. Porque si algo pasa, por poquito que fuera, seguramente que va a haber reacción en los precios. Entonces, digamos, como yo dije al final, yo trataría de cerrar, si tengo la posibilidad de cerrar rentabilidad, la cerraría, pero hay que utilizar las herramientas que me dan flexibilidad como para poder no cerrarme, por ahí gastando $3, $4, quedar abierto a la posibilidad de una suba en el mercado internacional que, digamos, si mañana te baja la tasa de interés y tenés algún problemita climático en Estados Unidos, seguramente va a haber. Es inteligencia comercial 100% acá. Teníamos otra pregunta por allá al fondo, a ver si pueden levantar la mano de nuevo. El interesado. Sí, buen día, buen día. En la torta de los commodities siempre tiene mucho peso específico el petróleo. Sí. ¿Cómo crees que impacta eso, digamos, en el mercado de grano? Es muy buena pregunta. Yo no lo abordé, pero bueno, rápidamente por el tema de los tiempos lo voy a abordar. Obviamente que el petróleo siempre tuvo un lugar importante por el tema del costo, ¿no? O sea, la logística, la cosecha, pero ahora es mucho más importante porque además tenemos biocombustibles. Y tenemos biocombustibles de diferentes generaciones, porque por ejemplo el bioetanol es bioetanol, pero el biodiesel, por ejemplo en Estados Unidos ya casi no se usa más. Se usa diésel renovable o se usa HBO, ¿no? Que, digamos, aceite de cocina usado, se va perfeccionando eso. La ventaja que tiene el diésel renovable es que vos podés reemplazar el 100% del gasoil mineral, digamos, ¿no? ¿El problema cuál es? Donald Trump designó a una secretaria de Agricultura, se llama Brooke Rollins, y a un titular de la EPA, EPA quiere decir Environmental Protection Agency, es la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, que no están de acuerdo con los biocombustibles, o en principio no han estado. Brooke Rollins, que tiene poca experiencia como en la parte agrícola, cuando fue, digamos, tuvo un cargo en el estado de Texas, hizo artículos en contra de los biocombustibles, tiene familiares que con intereses en el negocio petrolero,
Está bien que hoy los petroleros también invierten en el negocio de los biocombustibles, pero bueno, hay cierto lobby en ese sentido, pero lo peor es lo de Lee Zeldin, porque Lee Zeldin, titular de la EPA, es el que fija los mandatos de biocombustibles en los Estados Unidos. Y ese tipo, cuando fue congresista de Nueva York, escribió un proyecto de ley para derogar los estándares de combustibles renovables en Estados Unidos. El 15 de mayo nos comimos un límite de baja en el aceite de soja en Chicago. Yo hacía mucho tiempo no veía una caída, o sea, un límite de baja, lo máximo que puede, la máxima variación que puede tener el mercado en un día, como consecuencia de las declaraciones de Lee Zeldin, que mientras petroleros y productores de biocombustibles ya habían acordado que se fijaran 25,5 millones de galones el mandato de diésel renovable o de biodiesel en Estados Unidos, en la mezcla con gasoil, Lee Zeldin dijo, vamos a ver, seguramente va a ser menor. Entonces, cuando tenés esos personajes que toman decisiones políticas y que el único que lo puede frenar es Donald Trump, que veremos si lo hace, entonces ahí tenés un problema grave, porque frente a todas estas cuestiones que yo estoy hablando, si mañana Lee Zeldin te dice, doy de baja los mandatos o bajo, digamos, el mandato que es el corte obligatorio que tienen los combustibles fósiles con biocombustibles, y bueno, ya hemos visto, ¿no? Te podés comer una baja muy fuerte ese día en Chicago y un límite de baja en el aceite que también impacta en el girasol. Así que, sin lugar a dudas, que es un tema que hay que mirar. Como hay que mirar el dólar, hay que mirar el petróleo. Donald Trump también está, digamos, en ese tema declarando la emergencia energética. Así que, sí, son variables que hay que mirarlas todas. Muchas gracias.